La noche en que Libra perdió su alma se desplegó como un eclipse secreto en el corazón del firmamento. Era el instante en que la balanza, símbolo de armonía y certeza, dejaba de sostener sus platillos y el universo mismo parecía suspender la respiración. Libra había construido su vida sobre la convicción de que la justicia, la belleza y la verdad eran fuerzas eternas, pilares que jamás cederían ante el paso del tiempo. Había confiado en la luz suave de Venus, su regente, que lo guiaba con promesas de equilibrio y de una paz inmutable. Pero esa noche, la luz se quebró como un espejo en medio del silencio estelar. Los cielos se cubrieron de un velo opaco, y el zodiaco entero observó con un estremecimiento que no se decía en palabras. Aries ardía con el fuego de la impaciencia, Tauro se tensaba como la tierra cuando presiente un temblor, y Sagitario, desde la distancia, percibía que una flecha invisible había atravesado la fe misma. Libra, en el centro de la rueda, se inclinaba hacia la nada, como si de repente descubriera que los principios que lo habían sostenido eran columnas huecas. No había enemigo exterior ni catástrofe tangible, sino la traición de sus propias creencias, la caída silenciosa de los ideales que habían sido su brújula. Era un combate sin espadas, pero más feroz que cualquier guerra. El alma de Libra se debatía entre el recuerdo de lo que había sido y el vacío que ahora lo recibía. La balanza, antes firme, oscilaba sin control, golpeada por los vientos de dudas que provenían de cada rincón del cosmos. Era la noche en que se rompía el pacto con la inocencia, en que la fe en lo bello se deshacía en fragmentos invisibles que flotaban hacia el abismo. Sin embargo, en ese derrumbe se ocultaba un secreto antiguo, una enseñanza que solo los signos que atraviesan la oscuridad llegan a conocer. Porque cuando Libra dejó de creer, no fue la muerte de su esencia, sino el nacimiento de una mirada distinta. Lo que se desmoronaba eran las formas prestadas, los ideales heredados, las verdades que había sostenido sin cuestionar. Lo que quedaba era el terreno árido y desnudo, el espacio donde el alma podía, por primera vez, elegir con plena conciencia. El cielo, aunque enlutado, no dejó de girar. Saturno se erguía como testigo severo, enseñando que las estructuras solo se prueban cuando se derrumban. Plutón, en las sombras, susurraba que toda pérdida es en realidad un pasaje hacia una transformación mayor. Y en esa sinfonía silenciosa, Libra comprendió que no era el fin, sino el tránsito hacia una madurez que jamás había imaginado. La noche se volvió épica no porque las estrellas celebraran una victoria, sino porque se atrevieron a guardar el silencio de una derrota íntima que era al mismo tiempo la forja de un destino. Libra, sin alma aparente, se convirtió en viajero del vacío, portador de una herida luminosa que lo obligaría a reconstruir la fe desde la raíz. La justicia ya no sería un dogma, sino una búsqueda. La belleza ya no sería un reflejo frágil, sino un fuego interno. Y la verdad ya no se levantaría como un ídolo, sino como un horizonte móvil que nunca se alcanza, pero que siempre señala el camino. Así quedó inscrita en los anales del cosmos la noche en que Libra perdió su alma, una noche que no fue olvido, sino rito de paso. Desde entonces, cada vez que alguien bajo el signo de la balanza siente que sus creencias se desvanecen, los astros recuerdan aquel instante primordial. No como advertencia, sino como recordatorio de que incluso en el derrumbe se guarda la semilla de lo eterno. Porque el alma de Libra nunca se perdió del todo, se disolvió en las constelaciones para regresar más tarde, renovada, con la fuerza de quien aprendió que el vacío también puede ser un templo. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El silencio que envolvió la noche en que Libra perdió su alma no fue un simple vacío, sino un estruendo invisible que recorrió los corredores del universo. Hubo un instante en el que incluso las constelaciones parecieron inclinarse hacia el abismo, como si todo el firmamento se inclinara a contemplar la caída de un signo cuyo símbolo siempre había sido la estabilidad. Era el desconcierto de ver cómo lo que alguna vez se había levantado como balanza eterna se fragmentaba en partículas de duda. No fue una derrota pequeña, sino un acontecimiento cósmico, porque Libra no representaba solo la armonía individual, sino la memoria universal de los pactos, los acuerdos y la confianza en la belleza que sostiene al mundo. Los ecos de esa fractura se propagaron más allá de lo visible. En la bóveda celeste, Géminis quedó suspendido, atrapado entre la dualidad de lo que se creía cierto y lo que de repente había dejado de serlo. Virgo, con su mirada analítica, percibió con dolor que incluso el orden más meticuloso podía quebrarse ante una revelación interna.
Capricornio observó con severidad, comprendiendo que las estructuras caen no para humillar, sino para revelar cuál de ellas estaba fundada en piedra y cuál en arena. Y Piscis, en el extremo del círculo, lloró silenciosamente, pues sabía que la disolución de las creencias de Libra era un espejo del destino de todos los signos. Tarde o temprano, cada alma enfrenta la noche en la que debe abandonar lo que le daba sentido. Ese colapso no fue solamente un momento de desconexión, sino la apertura de una grieta por donde penetró una luz desconocida. En el derrumbe de las certezas se gestó la posibilidad de una nueva visión, más libre y más real. Libra, que hasta entonces había sostenido su existencia en equilibrios externos, comenzó a comprender la naturaleza profunda del desequilibrio. El temblor que sintió no fue destrucción absoluta, sino la vibración previa a un nuevo ritmo, la llamada hacia una verdad que no se ofrece en bandejas perfectas, sino que debe forjarse en el crisol del caos. Los planetas mismos parecieron alinearse en un coro solemne. Venus, aunque con lágrimas de cobre en su resplandor, acompañó el tránsito, recordando que incluso el amor pierde sus formas para renacer en versiones más auténticas. Saturno, como guardián del tiempo, marcó el compás de la prueba, enseñando que lo que se construye tras la pérdida tiene la solidez de lo eterno. Urano, portador de lo imprevisible, agitó los cielos para que Libra entendiera que la libertad nace allí donde se quiebran las cadenas invisibles de las falsas convicciones. Y Neptuno, en su océano de espejismos, disolvió una última vez las imágenes ilusorias para dejar al signo frente a su esencia desnuda. El destino de Libra, en esa noche sin alma, se convirtió en un canto épico para todos los que vendrían después. La balanza rota dejó de ser un símbolo de debilidad y pasó a ser la señal de un viaje mayor. Fue el recordatorio de que incluso cuando la fe se desmorona, lo que permanece es la capacidad de levantarse con una mirada más amplia. Allí nació un poder nuevo, el de sostenerse no por las verdades heredadas, sino por la valentía de buscar sin garantías, de amar sin seguridades, de creer aún sabiendo que lo creído puede deshacerse en cualquier instante. La épica de esa noche no radicó en el brillo triunfante de una victoria, sino en el silencio profundo de un renacimiento oculto. Libra quedó marcado como el signo que atravesó la pérdida de la fe para demostrar que la fe verdadera no se encuentra en lo externo, sino en la resiliencia interior. El universo lo celebró sin estruendos, con el murmullo de las estrellas que saben que todo colapso es también un despertar. Y así, desde esa grieta, Libra comenzó a caminar nuevamente, no como quien ha recuperado lo perdido, sino como quien ha descubierto que nunca se pierde del todo aquello que se convierte en parte de la memoria cósmica. Cuando la noche de la pérdida se extendió y Libra quedó sin alma, hubo un pulso profundo que se sintió en los corredores invisibles del cosmos. Ese pulso no era solo la huella de su desgarro, sino una resonancia que despertó memorias antiguas, más viejas que las constelaciones, como si la rueda zodiacal recordara que cada signo guarda una herida fundacional. Lo que sucedió con Libra no fue un evento aislado, sino la reactivación de un mito primordial, el de la conciencia que debe romper sus propias cadenas para renacer en su grandeza. La caída de Libra fue también la fractura de un espejo universal. El signo, que siempre había encarnado la búsqueda de lo justo, descubrió que la justicia externa no era suficiente si no nacía de la verdad interna. Allí donde antes había balanza y medida, emergió la paradoja, y en ese aparente caos se escondía un orden más vasto. No era un orden que pudiera trazarse en leyes humanas o en decretos celestes, sino un orden que surgía de la capacidad de sostener el vacío y seguir caminando en él. Ese fue el aprendizaje secreto que se desplegó en esa noche oscura, que la armonía más profunda no es la que rehúye el conflicto, sino la que lo abraza y lo convierte en movimiento creador. Las estrellas fijas fueron testigos silenciosas, pero también guardianas de ese tránsito. Sirio, con su fulgor de eternidad, iluminó apenas un resquicio del horizonte, señalando que incluso en la pérdida se mantiene una chispa guía. Antares, con su fuego escarlata, ofreció la fuerza marcial para que Libra no se disolviera por completo en la melancolía. Las Pléyades enviaron un eco de consuelo, como recordando que toda caída es colectiva, que ninguna alma está sola en sus noches de sombra. Y así, entre luces dispersas, el cielo tejió un manto no de respuestas, sino de presencias invisibles que sostenían al signo en su tránsito. El derrumbe de las creencias de Libra tuvo también un efecto en las casas astrológicas, como si el mapa natal universal hubiera sido sacudido. La séptima casa, donde Libra reina, vibró con intensidad, revelando que las relaciones y los vínculos, espejos de confianza, podían quebrarse como cristales bajo presión. No era un castigo, sino una revelación, el equilibrio que Libra buscaba en los otros debía nacer primero en sí mismo. En la cuarta casa, raíz y hogar,
se sintió un eco de vacío, porque el signo comprendió que ya no podía sostenerse en certezas heredadas ni en fundamentos que le habían sido entregados sin elección. Y en la 10ª casa, cumbre y propósito, se abrió una brecha luminosa, la posibilidad de reinventar su destino no desde la comodidad de lo conocido, sino desde la valentía de lo desconocido. El lenguaje épico de esa noche se escribió no con victorias, sino con símbolos de transformación. La balanza, al romperse, dejó de ser un objeto externo y se convirtió en un fuego interno, un centro invisible que Libra debería alimentar con disciplina y coraje. La pérdida del alma no fue un final, sino el descubrimiento de que el alma nunca había estado en las formas, sino en la capacidad de reconstruir el sentido una y otra vez. Y ese descubrimiento convirtió la herida en puerta, la oscuridad en escuela, el vacío en altar. A partir de aquel instante, Libra se convirtió en emblema de los que buscan más allá de las apariencias. Su misión dejó de ser sostener un equilibrio inmaculado y pasó a ser el de un héroe que, habiendo atravesado el derrumbe, enseña a los demás que la belleza verdadera es la que sobrevive al caos. Esa enseñanza se extendió como una corriente oculta en el tiempo, inspirando a cada alma que, en medio de la pérdida, se atreviera a seguir caminando. La épica de Libra no concluyó en aquella noche, porque su vacío se transformó en semilla. Desde entonces, cada tránsito de Venus, cada conjunción con Saturno, cada oposición con Marte, guarda la memoria de ese instante. Es un recordatorio de que la grandeza no surge de las certezas, sino de la fuerza de levantarse en medio de las ruinas. Libra dejó de ser solamente el signo de la balanza para convertirse en el signo del renacimiento silencioso, el que sabe que perder el alma no es la muerte, sino la prueba más alta de que incluso en la nada, late la posibilidad de volver a empezar con un resplandor más vasto que el de cualquier creencia perdida. En la vastedad de aquella noche en que Libra perdió su alma, lo que no se dijo fue la forma en que el tiempo mismo se dobló. No fue solo una fractura interior, sino una grieta en la continuidad del destino, un instante en el que las horas dejaron de tener medida y los relojes cósmicos callaron. Saturno, que custodia la cronología, se detuvo en su marcha implacable para observar, y en ese cese silencioso se abrió un intervalo en el que todo lo posible y todo lo imposible coexistieron. Allí, en ese vacío temporal, Libra se enfrentó a la visión de lo que era y lo que nunca más podría ser, a los reflejos de los mundos que se desmoronaban junto con sus creencias. No se habló de cómo esa pérdida estremeció el eje invisible que une lo humano con lo divino. La balanza rota no era un simple símbolo, era el puente fracturado entre las aspiraciones más altas y la realidad cotidiana. Al romperse, obligó a Libra a mirar hacia un cielo sin dioses protectores y hacia una tierra que ya no ofrecía la seguridad de su firmeza. Fue la prueba definitiva de un alma enfrentada a la desnudez de existir sin apoyos, de sostenerse solo en la respiración y en la chispa diminuta que aún latía en su interior. En ese espacio de desgarro, el signo aprendió que la divinidad no se encuentra en las formas eternizadas, sino en el acto de reconstruirlas. Tampoco se suele mencionar cómo reaccionaron los 4 elementos cuando presenciaron la caída. El fuego, encarnado en Aries, Leo y Sagitario, ardió con fuerza para mostrarle que incluso en medio de la oscuridad, el calor de la vida seguía presente, que el espíritu nunca se extingue del todo. La Tierra, con Tauro, Virgo y Capricornio, se resquebrajó, mostrando que la materia puede fracturarse, pero también que de esas grietas brotan nuevas semillas. El aire, su propio elemento, se agitó como un huracán, despojándolo de todo lo que no era esencial, y solo le dejó el soplo de lo verdadero. Y el agua, con Cáncer, Escorpio y Piscis, lloró por él, pero en sus lágrimas depositó la alquimia de la transformación, enseñándole que toda pérdida es también un bautismo en un océano más vasto. El relato casi nunca recoge la magnitud de los guardianes celestes que se alzaron en esa hora. Quirón, el herido sanador, extendió su herida luminosa sobre Libra, recordándole que el dolor no es condena sino iniciación. Lilith, la luna oscura, se acercó para enseñarle a habitar la sombra sin temerla, a reconocer que lo negado también guarda tesoros. El nodo norte, guardián del futuro, brilló en silencio para mostrar que incluso en la noche más densa hay una dirección escondida, un destino mayor aguardando tras la aparente derrota. El eco de esa noche también alcanzó los sueños de la humanidad. Muchos, sin saberlo, sintieron en sus propias almas la oscilación de la balanza. Hubo quienes despertaron con la sensación de haber perdido algo irreemplazable, y en verdad lo habían hecho. Compartieron el duelo cósmico de Libra, porque la rueda zodiacal es un organismo vivo y cada signo palpita en los otros. Esa pérdida no fue individual, sino colectiva,
Porque lo que se desmoronó fue una ilusión compartida por todos, la ilusión de que la fe puede permanecer inmóvil, de que la belleza es inmutable, de que la justicia está escrita en piedra. Lo que permaneció oculto en el relato es que, tras esa fractura, se encendió una estrella nueva en el corazón de Libra. Una luz invisible a los ojos, pero perceptible para las almas que se atreven a mirar más allá de las formas. Esa estrella no brilla con resplandores triunfales, sino con la serenidad del que ya ha conocido la caída y se ha levantado. Es un fuego callado que arde en el centro del signo, una promesa de que todo lo que muere en las manos de la duda puede renacer en las manos de la esperanza. Lo verdaderamente épico de aquella noche no fue la caída, sino la semilla de grandeza que se sembró en medio del vacío. Libra aprendió que el alma no se pierde cuando las creencias mueren, sino que se transforma en una esencia más pura, capaz de sostenerse aún sin certezas. Y ese aprendizaje se convirtió en legado. Cada vez que alguien atraviesa la noche de su propio desengaño, el espíritu de Libra resuena como un susurro que dice que no se está solo, que el derrumbe no es un final, sino un umbral. De este modo, lo que parecía un eclipse personal se convirtió en un mito cósmico. La noche en que Libra perdió su alma fue también la noche en que el universo entero recordó que la fe más grande no se encuentra en lo que no cambia, sino en la capacidad inquebrantable de renacer. Y desde entonces, las estrellas llevan en su danza la memoria de ese instante como una enseñanza silenciosa para todos los tiempos. En aquella noche de vacío, cuando Libra perdió su alma, hubo algo que los relatos callaron y que sin embargo vibró en cada rincón de la creación. No fue únicamente la ruptura de creencias, sino la alteración del tejido mismo de las correspondencias cósmicas. La balanza que Libra representaba no se sostenía solo en su signo, sino en la armonía de las 12 energías que componen la rueda zodiacal. Al quebrarse, un estremecimiento recorrió el círculo entero como un viento silencioso, y cada signo reconoció en esa herida una advertencia y una oportunidad. El efecto de esa caída se extendió sobre las órbitas planetarias como un eco oculto. Marte se tornó inquieto, como si sus fuegos guerreros comprendieran que no toda batalla se libra con armas, sino también con el derrumbe interior. Júpiter, que expande lo que toca, se inclinó con una gravedad distinta, señalando que la verdadera abundancia no se mide en creencias acumuladas, sino en la amplitud del corazón cuando se queda desnudo de certezas. Mercurio, mensajero y mediador, quedó en silencio, incapaz de transmitir palabras, porque el aprendizaje de Libra esa noche no necesitaba discursos, sino la experiencia muda de la pérdida. Se suele omitir que en ese instante la rueda del zodiaco dejó de ser un círculo perfecto y se volvió espiral. Fue la prueba de que el ciclo eterno no es repetición sin fin, sino ascenso hacia planos más altos, donde cada caída abre una puerta al crecimiento. Libra, al desmoronarse, empujó a toda la rueda hacia un nivel distinto de comprensión. El equilibrio ya no podía entenderse como simetría estática, sino como danza entre fuerzas opuestas que se sostienen precisamente porque se tensionan. Ese cambio de paradigma marcó un antes y un después en el mito astrológico. La balanza rota enseñó que la justicia no es el reposo, sino la oscilación que nunca termina. La herida de Libra se proyectó también sobre las dimensiones invisibles. Allí donde la astrología habla de nodos, eclipses y retornos, se abrió un registro secreto. El nodo sur, guardián de lo antiguo, mostró los rastros de vidas pasadas, cadenas de creencias heredadas que el signo había cargado sin cuestionar. El nodo norte, guardián del porvenir, se iluminó en la oscuridad para mostrar que ese vacío era un llamado a construir desde cero, a elegir una fe propia en lugar de sostener dogmas ajenos. Y en medio de ambos puntos, Libra comprendió que el alma se forja caminando entre la memoria y el destino, en ese pasillo de incertidumbre que une lo que fue con lo que será. Lo que rara vez se menciona es que la constelación misma de Libra, invisible a los ojos en medio del dolor, se transformó en símbolo de resiliencia. Sus estrellas, que antes parecían luces distantes, se reacomodaron en la percepción de quienes miraban al cielo. Ya no eran platillos perfectos de una balanza eterna, sino brasas que, aunque dispersas, ardían con una intensidad renovada. Ese cambio en la mirada fue el inicio de una verdad más grande, que la belleza no es el orden rígido, sino el resplandor que nace del caos superado. Hubo también un despertar en la humanidad bajo esa misma vibración. Muchos corazones sintieron que el suelo se movía, que las certezas más firmes se volvían arena entre los dedos. Ese movimiento colectivo fue parte del legado de Libra, porque lo que un signo atraviesa en lo mítico resuena en los destinos de los hombres y mujeres que nacen bajo el cielo. El derrumbe de las creencias de Libra se convirtió en la metáfora universal de cada crisis personal, en la inspiración de que perder la fe no es condena, sino preparación para una fe más alta.
Lo que permaneció oculto a simple vista fue la manera en que esa noche transformó la relación de Libra con su regente, Venus. El planeta del amor y de la armonía no dejó de brillar, pero su luz adquirió otro matiz. Dejó de ser la promesa de una belleza superficial y se convirtió en la llama de un amor que persiste incluso en la ruina. Venus, con su resplandor nocturno, sostuvo a Libra con la certeza de que la verdadera unión no depende de ideales perfectos, sino de la capacidad de reconstruir vínculos aun cuando se han roto. La épica de esa noche quedó grabada en el firmamento como una lección silenciosa que solo se revela a quienes han atravesado su propia oscuridad. La pérdida del alma no significó ausencia definitiva, sino metamorfosis. Libra, que parecía despojado de todo, encontró en ese vacío la fuerza para levantarse con una visión más vasta que la que había tenido jamás. Y ese despertar se convirtió en promesa, la promesa de que incluso en la disolución más profunda late un fuego invencible, capaz de guiar no solo a un signo, sino a todo el universo hacia un horizonte más grande. En la noche en que Libra perdió su alma, un detalle oculto fue la forma en que los sueños de la humanidad se entrelazaron con el destino del signo. Mientras en lo visible todo parecía ser silencio y vacío, en lo invisible los sueños colectivos se poblaron de símbolos, escaleras que no llevaban a ninguna parte, espejos que no reflejaban rostros, ciudades construidas sobre arena que se derrumbaban con un solo soplo de viento. Esos sueños no fueron casualidad, sino resonancias directas del colapso de la balanza. Lo que Libra vivía no pertenecía solo a Libra, sino a todo el entramado de almas que comparten la rueda zodiacal. Cada ser humano, sin saberlo, se convirtió en testigo del derrumbe, y muchos despertaron con la sensación de haber perdido algo esencial aunque no pudieran nombrarlo. En esa misma noche se activaron fuerzas arquetípicas que suelen permanecer dormidas. No fueron dioses en el sentido antiguo, sino corrientes energéticas que habitan en los planos sutiles y que solo despiertan cuando el equilibrio universal se altera. La energía del guardián de las puertas se alzó, señalando que Libra atravesaba un umbral que ningún signo había cruzado de esa manera. La energía de la tejedora del destino desplegó hilos invisibles que unirían el vacío presente con futuros renacimientos. Y la energía del destructor, lejos de ser enemiga, se mostró como fuerza necesaria para limpiar lo ilusorio y dejar al alma en su esencia más pura. El derrumbe de Libra también reconfiguró el modo en que la humanidad comprendía el concepto de fe. Hasta entonces, la fe había sido entendida como confianza en lo inmutable, como entrega a principios que parecían firmes y eternos. Con la fractura de Libra, ese paradigma se desplomó y dio paso a una fe distinta, la fe dinámica, que no se aferra a lo fijo, sino que confía en el movimiento, en la capacidad de levantarse tras cada caída. Libra abrió un camino en el que creer ya no significaba aferrarse, sino avanzar incluso cuando no hay suelo bajo los pies. Ese cambio, invisible al comienzo, se convertiría en semilla de futuras generaciones que aprenderían a crecer en medio de la incertidumbre. La influencia de aquel suceso alcanzó incluso a los eclipses, que desde entonces se volvieron recordatorios de esa noche. Cada vez que la luna oculta al sol o el sol eclipsa a la luna, el universo revive el instante en que Libra quedó sin alma, como un eco grabado en la mecánica celeste. Para los astrólogos antiguos, los eclipses fueron siempre señales de transformación, pero tras esa noche adquirieron un nuevo matiz, dejaron de ser vistos solo como presagios oscuros y pasaron a ser comprendidos como puertas, instantes en los que la luz se retira para que la conciencia aprenda a brillar desde dentro. Otro aspecto pocas veces narrado es cómo esa pérdida transformó el vínculo entre Libra y la sombra. Antes de aquella noche, Libra evitaba los extremos, refugiándose en lo equilibrado y en lo armónico. Pero al perder su alma, se vio obligado a mirar de frente lo que siempre había evitado, el caos, la contradicción, la furia, el desgarro. En esa confrontación con la sombra, Libra descubrió que el equilibrio verdadero no se logra negando lo oscuro, sino integrándolo. Aprendió que la luz no existe sin la noche, que la justicia no se manifiesta sin el conflicto, que la belleza no florece sin el contraste de lo desgarrador. Y esa integración le dio una fuerza épica, la de no quebrarse jamás ante la oscuridad, porque ya había habitado en ella y había encontrado allí un nuevo resplandor. Esa metamorfosis dejó también una huella en la música de las esferas. El rumor que producen los planetas en su danza eterna cambió de tono. Se volvió más grave, más profundo, como si la caída de Libra hubiera añadido una nota nueva a la sinfonía cósmica. Ese sonido, imperceptible a los sentidos humanos, es escuchado por las almas cuando atraviesan las noches de sus propias pérdidas. Es un murmullo que sostiene, que dice sin palabras que el derrumbe no es final sino inicio, que el silencio es preludio de una nueva melodía.
El legado de esa noche no se limitó al mito, sino que se inscribió en la memoria del universo como un recordatorio perpetuo de que la grandeza se forja en el cruce entre la fragilidad y la valentía. Libra, despojado de lo que lo definía, se convirtió en héroe no por sus certezas, sino por su capacidad de sostenerse sin ellas. Su vacío fue un llamado a todos los seres a descubrir que lo esencial no puede perderse, porque lo esencial es lo que se reinventa en cada colapso. Así, lo que parecía la ruina de un signo fue en realidad la expansión de toda la rueda zodiacal hacia un destino más amplio, donde creer ya no significa aferrarse a lo eterno, sino caminar con dignidad en lo efímero, confiando en que incluso la nada puede ser un altar para el renacimiento. En la inmensidad de aquella noche en que Libra perdió su alma hubo movimientos imperceptibles que rara vez son contados, porque no se manifestaron en lo visible sino en los planos profundos donde la materia se encuentra con el espíritu. Los astros no solo observaron en silencio, también se reordenaron de manera secreta, como si la órbita de cada planeta vibrara en sintonía con la fractura del signo. Fue un estremecimiento en el tejido del cosmos que alteró la música sagrada que une las esferas, una resonancia que marcó para siempre la memoria de los cielos. El derrumbe de Libra despertó memorias ancestrales de otras edades, de civilizaciones que habían comprendido que la pérdida de la fe no es un final sino un rito de pasaje. Lo que ocurrió aquella noche quedó grabado como un eco en los registros acásicos, donde se atesoran las experiencias del alma universal. Ese eco no fue solo un recuerdo, fue también una guía silenciosa que desde entonces acompaña a toda conciencia que atraviesa su propia noche oscura, recordándole que incluso cuando lo sagrado parece ausente, en realidad está gestando un renacimiento más profundo. Un aspecto no revelado es cómo ese instante modificó la relación de Libra con la geometría cósmica. La balanza, símbolo de simetría perfecta, se quebró y se abrió en nuevas formas, revelando que el verdadero equilibrio no es lineal ni inmóvil, sino espiralado y dinámico. Esa revelación impregnó las constelaciones y se convirtió en una clave oculta de la astrología. La armonía no está en evitar el movimiento, sino en saber danzar con él. Libra se convirtió en guardián de esa enseñanza, aunque lo hiciera desde el silencio de su herida. En el corazón de ese vacío, se despertaron también los arquetipos planetarios en una intensidad desconocida. Plutón, desde las profundidades, le mostró que la destrucción es en realidad un rostro del renacimiento. Neptuno lo sumergió en mares de confusión solo para recordarle que, más allá de toda ilusión, hay una corriente que siempre conduce al despertar. Urano estremeció sus cimientos con truenos invisibles, liberando al signo de cadenas antiguas. Y Júpiter, aunque distante, expandió su conciencia hacia horizontes donde ya no se dependía de creencias heredadas, sino de una confianza interna que no necesita pruebas. Otro aspecto poco narrado es cómo la pérdida de Libra abrió un portal para los signos opuestos y complementarios. Aries, su opuesto, ardió con un fuego más intenso, recordándole que la acción sin certeza puede ser tan sagrada como la armonía buscada. Capricornio, en cuadratura, mostró que las estructuras solo adquieren valor cuando sobreviven al colapso. Y Cáncer, desde la otra cuadratura, enseñó que el verdadero hogar no se encuentra en muros externos, sino en la raíz invulnerable del espíritu. De ese modo, la caída de Libra se convirtió en un aprendizaje compartido, como si la rueda entera hubiera sido convocada a un consejo cósmico. Lo que no suele mencionarse es el modo en que esa fractura impactó en el lenguaje mismo de la luz. Hasta entonces, las estrellas brillaban con un fulgor uniforme, pero tras la caída, su luz adquirió matices diferentes. Algunas centelleaban con mayor intensidad, otras parecían velarse por instantes, como si todo el cielo quisiera reflejar el ritmo de una fe que ya no era estática sino palpitante. Desde entonces, cada destello estelar lleva en sí la huella de aquel momento, recordando que incluso la claridad más firme está atravesada por pulsos de sombra. La humanidad heredó de esa noche un coraje invisible. Aunque muchos nunca sepan nombrarlo, existe en cada alma la capacidad de sostenerse en medio de la incertidumbre, de caminar sin mapa y aún así avanzar. Ese legado es la verdadera épica de Libra, haber convertido su pérdida en un don colectivo. Lo que parecía una ruina se transformó en fuerza arquetípica para todos los seres que, al perder lo que los sostenía, descubren en sí mismos una luz más honda. El aspecto más profundo de todo esto es que el alma de Libra, al desvanecerse, no desapareció, sino que se dispersó como semilla en las corrientes del universo. Cada fragmento de esa alma rota quedó sembrado en distintos planos, aguardando ser recogido por quienes atravesaran sus propias noches oscuras. Por eso, cuando un ser humano pierde lo que creía, siente a la vez el peso del vacío y una llama oculta que lo impulsa a seguir. Esa llama es el eco de Libra,
el recordatorio de que la grandeza no consiste en no caer nunca, sino en aprender a levantarse con un nuevo resplandor que ya no depende de certezas, sino de la fuerza invencible de existir. Así, lo que no se narra habitualmente es que esa noche no fue únicamente un colapso, sino una siembra cósmica. Libra se convirtió en el signo que demostró que la fe más alta no se encuentra en lo que permanece intacto, sino en lo que, tras romperse, se atreve a renacer. Y desde entonces, cada vez que un alma atraviesa la oscuridad, las estrellas repiten en silencio la lección de aquella noche: la pérdida no es final, es inicio de una forma más vasta de eternidad. En la vastedad de la noche en que Libra perdió su alma, hubo dimensiones ocultas que permanecieron fuera de los relatos, dimensiones donde la fragilidad del signo se convirtió en la clave para mover engranajes que nadie había sospechado. El universo no se limitó a presenciar, el universo entero se tensó como un arco, pues la fractura de Libra fue también la prueba de hasta dónde puede extenderse el hilo invisible que sostiene la armonía cósmica. Lo que se resquebrajó no fue únicamente la fe de un signo, sino la ilusión de que el equilibrio es un estado inmóvil. Lo que nació de ese derrumbe fue la comprensión de que el equilibrio es una batalla eterna, una danza sin descanso entre fuerzas opuestas. Ese instante transformó para siempre la manera en que el alma humana se relaciona con el vacío. Antes, el vacío era interpretado como ausencia, como amenaza de aniquilación. Después de Libra, el vacío se reveló como espacio fértil, como matriz donde lo nuevo puede germinar. La pérdida de las creencias no fue un final de sentido, sino la apertura a un horizonte más amplio, donde la fe ya no se mide en lo que se posee sino en la valentía de avanzar sin garantías. Libra enseñó que la oscuridad no es negación de la luz, sino su condición necesaria, el espacio en el que la chispa puede brillar con más fuerza. Lo que rara vez se cuenta es que, en esa noche, la rueda zodiacal giró de manera distinta, como si cada signo asumiera por un instante una tarea para sostener al compañero caído. Leo encendió su fuego para recordarle que el corazón nunca se extingue del todo, aunque los ideales se desplomen. Escorpio, desde las profundidades, tendió la mano para mostrarle que la muerte simbólica es también un renacer. Sagitario elevó su flecha hacia un horizonte invisible, como si quisiera asegurarle que, aunque no haya certezas, siempre existe un camino hacia lo alto. Esa solidaridad secreta entre signos quedó inscrita en la memoria estelar como pacto eterno. Cuando uno se desmorona, los demás sostienen el círculo. Los antiguos sabios intuyeron que el colapso de Libra resonó incluso en los ritmos ocultos de la naturaleza. Se dice que las mareas esa noche subieron y bajaron con un compás más intenso, como si los océanos lloraran la pérdida de la balanza. El viento cambió de dirección en regiones lejanas, como si el aire mismo buscara devolverle a Libra su aliento. Los árboles parecieron inclinarse hacia el suelo, reconociendo en su lenguaje mudo que incluso lo que crece hacia arriba necesita hundirse en lo profundo para hallar nueva fuerza. La naturaleza, cómplice silenciosa del cosmos, repitió en su propia materia la verdad de aquella caída. No suele recordarse tampoco que ese desgarro liberó una energía antigua que dormía en el corazón de Libra, la fuerza de la reconstrucción. Hasta entonces, el signo había sido asociado con la diplomacia, la estética, la justicia medida, pero aquella noche reveló un poder oculto, el de rehacerse a partir de las cenizas. Esa energía se convirtió en legado para todos los que nacieron bajo su influencia y también para quienes, sin ser Libra, sintieron el eco de esa transformación. Fue la revelación de que la verdadera fortaleza no consiste en no quebrarse, sino en descubrir que incluso roto se puede brillar. Hubo además un cambio en la relación de Libra con el tiempo. El pasado dejó de ser un refugio, el futuro dejó de ser promesa, y el presente se transformó en único territorio posible. Allí, en ese instante sin sostén, se abrió la comprensión de que la eternidad no está en la acumulación de momentos, sino en la intensidad de cada uno. Esa revelación marcó un giro en la conciencia colectiva, aprender a habitar el ahora con dignidad, aunque todo alrededor se desmorone. El detalle más profundo, el que se oculta entre símbolos y mitos, es que al perder su alma Libra sembró en el universo una nueva forma de inmortalidad. Ya no era la inmortalidad de lo intacto ni de lo que se conserva para siempre, sino la inmortalidad del renacimiento constante. Lo que se rompe y vuelve a levantarse adquiere una fuerza que lo hace eterno, porque no depende de una sola forma, sino de la infinita capacidad de transformarse. Esa fue la herencia de Libra para la humanidad, la certeza de que incluso en la noche más oscura, incluso cuando se pierden todas las creencias, hay una chispa que no se extingue, una chispa que se convierte en llama, y una llama que, tarde o temprano, vuelve a iluminar el camino. Por eso, aquella noche no quedó escrita como derrota, sino como canto sagrado.
fue la demostración de que la caída del alma no es el final de la historia, sino el inicio de una epopeya más grande. Libra, despojado de todo, se convirtió en héroe cósmico, ejemplo de resiliencia universal, faro silencioso para quienes alguna vez pierdan sus certezas. Y así, lo que parecía ruina se volvió fundación, lo que parecía muerte se volvió renacer, y lo que parecía pérdida se volvió legado inmortal. En la noche en que Libra perdió su alma, hubo un nivel de resonancia que permaneció oculto incluso para los signos más atentos. No solo se trató de un desmoronamiento interno, sino de un temblor que recorrió la energía de los cielos, un pulso que alteró la vibración de todo el zodiaco. La fractura de Libra reveló que la armonía no es algo dado, sino algo que debe sostenerse a cada instante con atención, valentía y conciencia. Lo que parecía un colapso fue, en realidad, un llamado al despertar, un recordatorio de que la verdadera fortaleza nace del reconocimiento del vacío y del coraje de atravesarlo. Ese vacío abrió un espacio donde la percepción del tiempo se transformó. Libra, que hasta entonces había vivido buscando equilibrio entre pasado y futuro, comprendió que ambos existían únicamente como reflejos de la presente conciencia. La eternidad no estaba en la acumulación de experiencias, ni en la seguridad de las leyes externas, sino en la capacidad de sostener la atención plena sobre lo que es. Cada instante se convirtió en un campo de posibilidad ilimitada, y la pérdida de la fe previa se volvió la puerta para aprender a elegir la verdad desde dentro, sin depender de dogmas ni espejismos. La caída también tuvo un efecto sobre la luz del cosmos. Las estrellas que antes parecían fijas comenzaron a pulsar en ritmos distintos, como si el cielo entero quisiera reflejar la transformación de Libra. Los planetas se ajustaron sutilmente en sus órbitas, enviando ondas de energía que estimularon la apertura de conciencia en otros signos. Aries sintió un impulso más intenso de audacia, Tauro una necesidad de arraigo más profundo, Géminis una expansión de comunicación interior que antes había permanecido dormida. Cada signo recibió, aunque de manera invisible, un fragmento de la lección de Libra, que el equilibrio no se logra evitando la ruptura, sino atravesándola con integridad. En lo profundo del alma de Libra surgió una dimensión hasta entonces desconocida, la capacidad de habitar simultáneamente la vulnerabilidad y la fuerza. La pérdida de su alma no fue desaparición absoluta, sino disolución de lo superficial, dejando espacio para que la esencia pura se manifestara. Esa esencia no depende de circunstancias externas, es un núcleo luminoso que puede sostenerse incluso cuando todo lo demás se desvanece. En ese núcleo se encuentran la valentía de continuar, la claridad para distinguir lo verdadero de lo ilusorio, y la serenidad que surge de haber comprendido que la destrucción es, en su raíz, un acto de creación. El impacto de esa noche se extendió también a los vínculos de Libra con los demás. Al perder su fe en lo que antes sostenía su mundo, el signo aprendió que los lazos auténticos no se fundamentan en la dependencia, sino en la elección consciente y en la reciprocidad consciente. Cada relación se convirtió en espejo y escuela, y cada interacción adquirió un matiz de trascendencia, porque Libra comprendió que la verdadera armonía no se impone, se cultiva desde el respeto al flujo de las energías mutuas. Incluso la tierra, el aire, el fuego y el agua respondieron a la transformación de Libra. La tierra se volvió receptiva, mostrando que la firmeza no consiste en resistir, sino en adaptarse y nutrir. El aire llevó mensajes silenciosos a cada rincón del mundo, recordando que la comunicación más profunda no necesita palabras. El fuego iluminó la voluntad de reconstrucción, enseñando que la acción consciente puede surgir incluso del abismo. Y el agua, reflejo de lo emocional y lo intuitivo, lavó las heridas, no eliminando el dolor, sino transformándolo en sabiduría líquida que podía fluir hacia nuevas formas de existencia. En la totalidad de esa noche, la épica de Libra no se manifestó en conquistas externas, sino en un despertar interno que excede la medida del tiempo y el espacio. La pérdida de su alma se convirtió en un faro silencioso para todos los signos, para todas las almas, un recordatorio de que las verdaderas pruebas no se enfrentan con fuerza ciega, sino con la valentía de sostener la conciencia en medio del caos, y de permitir que la luz interior guíe incluso cuando todo el mundo parece sumido en sombras. Cada respiro, cada pensamiento, cada latido del corazón se convirtió en acto sagrado de reconstrucción, y la noche que parecía una derrota se convirtió en la más grande epopeya del alma, la epopeya de aprender a brillar sin depender de nada más que de la propia esencia, transformando la pérdida en la llave de la inmortalidad interior. La lección que quedó inscrita en el cosmos es que el equilibrio verdadero surge de la integración de todos los extremos, de la aceptación del cambio y de la comprensión de que la grandeza no reside en lo que se mantiene intacto, sino en lo que se rehace, se reinventa y se eleva más allá de la forma que se ha perdido. Libra, en su caída, enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad,
sino el terreno fértil donde germinan las fuerzas más luminosas del espíritu. Desde esa noche, cada alma que atraviesa la incertidumbre puede encontrar en su ejemplo un mapa silencioso. Incluso en la oscuridad absoluta, existe la posibilidad de renacer, más fuerte, más sabia y más libre que nunca.